Bueno, y hoy les traigo información importante para todos aquellos que piensan viajar a El Salvador, para todos mis hermanos de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo. Y también es información importante para los salvadoreños. Por 31ª vez se prorroga el régimen de excepción en El Salvador. Pero mucho se habla del régimen de excepción y muchos lo aplauden porque asimilan régimen de excepción, no pandillas, no violencia. Pero ¿sabes qué es el régimen de excepción? ¿A quiénes afecta y qué derechos te restringe? Ahorita te lo cuento. Déjame decirte que el régimen de excepción afecta a todas las personas que se encuentran en territorio salvadoreño durante este régimen esté en vigencia. No importa si es salvadoreño radicado en El Salvador, salvadoreño que reside en el exterior o extranjero de cualquier parte del mundo. Esto lo aprueba la Asamblea Legislativa y ellos toman como base el artículo 29 de la Constitución. Y escuchemos si es congruente lo que dice el artículo 29 de la Constitución. Régimen de excepción, artículo 29. En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, pandemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones, bla, bla, bla. Me voy a saltar al siguiente inciso. También podrán suspenderse las garantías, quizás los más importantes, las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo, y 13, inciso segundo de esta Constitución. Y sigue el artículo. Esos son los derechos que están restringidos en El Salvador desde hace casi 2 años y que se sigue prorrogando. Y en este momento te digo cuáles son, a quiénes afectan y cómo te afectan. Los derechos a los que hace referencia el artículo 29 de la Constitución, que son restringidos en el régimen de excepción, son en el artículo 5, libertad de tránsito, artículo 6, libertad de expresión, artículo 7, libertad de asociación, artículo 24, inviolabilidad de la correspondencia, pero los más delicados y que han afectado a muchos salvadoreños e incluso a extranjeros son artículo 12, principio de inocencia, artículo 13, plazo de la detención provisional. Ahora bien, te voy a explicar cómo te afecta, porque muchos me van a decir, en El Salvador es mentira que está restringida la libertad de expresión, porque yo opino y no estoy preso, porque yo puedo entrar y salir de El Salvador y no estoy preso. Y hay mucha gente que viene de turista a El Salvador y no están presos, porque yo puedo ir a la escuela y a la iglesia y tengo libertad de asociación. Déjame decirte que en El Salvador se siguen teniendo estos derechos, pero la garantía constitucional de que se te respeten por ahora está suspendida. ¿Y sabes de quién depende? Del Estado. Y en un primer momento, cuando una persona es detenida, es el criterio del policía o el militar que te detenga. Hasta que no te pase a ti, no te vas a dar cuenta de en qué consiste el régimen de excepción. Y lo más grave de la situación es el principio de inocencia está por ahora suspendido. Ahora eres culpable si un policía considera que eres culpable. No existe por ahora el principio de inocencia, o al menos la garantía de que se te respete el principio de inocencia. El plazo de detención provisional para los delitos menos graves es de 12 meses y para los delitos graves es de 24 meses. Por ahora, porque en otro video te comento que quieren reformar eso y ampliar el plazo de la detención provisional por más tiempo. Y aquí te digo por qué han prorrogado un régimen de excepción cuando El Salvador se supone es uno de los países más seguros del mundo. Si tú te pones a pensar cuál es la lógica de mantener militarizado El Salvador y mantener el régimen de excepción que llevó a que El Salvador se quedara casi sin pandillas, no encuentras la lógica. En un país con altos índices de seguridad, no tiene lógica que el gobierno pida en el presupuesto para el 2025 incremento para la Fuerza Armada, pero que pida recortarle 91 millones al Ministerio de Salud y 31 millones al Ministerio de Educación. Analicemos esto y pensemos qué es lo que está pasando en nuestro país. Pero bien, te explico por qué la importancia para el gobierno de mantener el régimen de excepción. Resulta
que para que las maras desaparecieran, El Salvador no tenía una varita mágica que dijera, este las debe y este no. Al que tenía tatuajes en su cuerpo que decían, es de tal pandilla, era fácil identificarlo. Pero muchos pandilleros ya no tenían tatuajes. Y muchos tampoco no tenían antecedentes penales. Y muchos incluso eran niños o adolescentes que iniciaban. Y por lo tanto no se tenía un registro en el sistema judicial sobre su actuar delictivo. Entonces El Salvador dijo, bueno, vayan y agarren a todo el que parezca pandillero. Sí, pero el problema es que cuando llegue el plazo de la detención provisional o la audiencia inicial y no se pueda comprobar que son pandilleros, se van a tener que volver a liberar nuevamente. Entonces magia, aprobemos un régimen de excepción. Y como vemos en el artículo 29, no se considera en ningún momento la situación actual de El Salvador. No estamos en guerra, no estamos en pandemia, no estamos en catástrofe y no se configura ninguna de las condiciones que el artículo 29 de la Constitución dice para que exista un régimen de excepción. Ahora, la justificación o más bien la necesidad que tiene el gobierno de mantener el régimen de excepción es que mientras este se siga prorrogando, todas las personas que han ido a parar a prisión pueden estar ahí sin que puedan ellos argumentar que ya se les venció el plazo de la detención provisional y que por tanto pueden dejarlos en libertad. Ese es el problema por el que muchas personas que entraron a prisión y realmente no la debían salieron 2 y 3 años, o más bien 2 años casi, después de haber sido detenidos y no deber nada, sin contar las personas que murieron siendo inocentes. Y tengamos en cuenta que también hay casos de extranjeros, hay 2 colombianos que denunciaron haber sido víctimas del régimen de excepción y están los videos de estas personas. Entonces, la importancia del régimen de excepción para el gobierno en este momento ya no es la seguridad. Y si tú lo ves, tampoco es necesario. La importancia es mantener a la gente que tienen en prisión, mantener a todos esos pandilleros para los que el Estado no da abasto para celebrar las audiencias y hacer las investigaciones correspondientes y que no puedan ellos reclamar que se les violentó el plazo de detención provisional. Pero esto está bien que afecte a los pandilleros, pero ¿qué hay de la gente inocente que está ahí? Y sobre todo, ¿qué hay de ti si algún día te agarran por cualquier delito o alguien te denuncia por algo que no es y tienes que ir a probar allá que no es cierto y esperar 2, 3, 4 años a que demuestren que no eras o que no la debías? ¿Qué hay de aquellas personas extranjeras que por algún error puedan ser capturadas en El Salvador y tengan que ir a pagar las consecuencias de un régimen de excepción?